Ir a la clase. Hoy tenemos comprometido iniciar con el tema de introducción y teoría del sistema de costos. Recordar simplemente como un pequeño preámbulo que la asistencia es obligatoria. No digo cuándo, ni no digo cuándo, cómo, pero se va a tomar asistencia. Y es requisito para participar y estar habilitado para el examen. De las 3 asistencias que se van a tomar en cuenta, tienen que tener por lo menos una. Si no tienen ninguna, automáticamente no pueden rendir el examen. O si lo hacen, su examen no tiene valor. ¿De acuerdo? Tómenlo en cuenta entonces. Vamos a empezar con la parte teórica. Y en esta parte, yo quiero que se concentren, se relajen, tomen un buen café. Olvídense de la telenovela, o pueden ver en YouTube después si quieren. Pero concéntrense en lo que vamos a empezar a avanzar. Les voy a compartir pantalla y me van a ayudar para ver si ustedes pueden visualizar lo que yo tengo enfrente. Un momentito. Muy bien. ¿Pueden visualizar lo que tengo enfrente? Dice. Ahora, si es que hago este garabato, ¿se puede ver? Sí, licenciado. Ok. Estamos ahora prácticamente en sintonía entonces. Miren, vamos a empezar con la siguiente introducción. Cuando hablamos de contabilidad de costos, tiene que ponerse a pensar en que ya estamos hablando de una contabilidad especializada. Lo que han visto hasta el momento en Conta Financiera 1, 2, o lo que han visto hasta el momento, tiene que ver con lo que es la base conceptual de lo que es la contabilidad general, propiamente dicha. Cuando ya hablamos de contabilidad de costos, cuando hablamos de tributación, cuando hablamos de contabilidad de servicios, hotelera, etcétera, ya estamos hablando de especialidades dentro del ámbito profesional que van a tener. Entonces, esta materia ya es una de las es una de las troncales del semestre y ya está considerando la formación o la especialización de ustedes, en este caso, en temas industriales. Cuando hablamos de contabilidad de costos, pónganse a pensar en empresas industriales, en empresas que transforman un producto base en un producto final. ¿Sí? Por ejemplo, base para fabricar una mesa de madera, la madera misma. Entonces, tenemos un producto inicial, una materia prima, y tenemos que obtener un producto final. Eso es un proceso productivo. Entonces, es una especialidad, si quieren, de la contabilidad de costos. Cuando hablamos de la naturaleza, vamos a hacer hincapié en lo siguiente. Su estudio debe dar lugar a comprender que los beneficios logrados por todas las organizaciones dependen de la relación directa entre sus ingresos y los costos en los que deben incurrir para alcanzarlos. Dicen que es mucho más importante los costos que los ingresos, en pocas palabras. ¿Sí? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a hablar primero de los ingresos y después de los gastos. Mentira. Lo correcto, una buena planificación debiera primero hablar de los gastos y después hablar de los ingresos. Tú no puedes hablar de los ingresos si no sabes cuánto cuesta un producto. Entonces tienes que primero determinar si tu producto, si tú no sabes cuánto va a costar tu producto, o sea, difícil puedes hablar de un precio de mercado. Si alguien te pregunta, ¿vas a abrir una mueblería? Sí. ¿Y cuánto va a costar tu silla? Pues no sé, decimos voy a empezar a producir o decimos voy a evaluar los costos. Pero tú no puedes decir va a costar 100 bolivianos y has hecho tu estudio de costos. No, estás destinado a fracasar. La base conceptual de todo esto es, tienen que recordar un postulado básico que establece que los ingresos deben ser mayores a los costos en este caso. Este es el principio de todo. Cuando nosotros logramos hacer esto, estamos hablando de que la empresa va a generar, ¿qué? Utilidad. Por otra parte, si es que los ingresos son menores a los costos o que los costos son mayores a los ingresos, estamos hablando de que la empresa va a generar, si quieren, una pérdida. Con acento, por favor, no puedo poner acento acá.
Sí, o cualquier cosa, pérdida, listo. Es un postulado básico, pero regresamos al origen. No podemos planificar lo que queremos ganar si no sabemos lo que cuesta. Todo en la vida tiene un precio, absolutamente todo. ¿El amor tiene un precio? Sí, tiene un precio. Se llama tiempo. Si tú amas a una persona, le dedicas tiempo, le dedicas, o sea, le das detalles, o sea, le das parte de tu vida, de tu existencia misma. O sea, tiene un precio. Y como se llama, y el tiempo que es oro. Entonces, absolutamente todo, señores, acostúmbrense, absolutamente todo en la vida tiene un precio, tiene un costo. Y la base para poder tener éxito en cualquier cosa, absolutamente en cualquier cosa, en temas personales, familiares, empresariales, es comprender la naturaleza de los costos, conocer los gastos que están involucrados y sobre esa base decidir o definir el margen de utilidad, planificar tus utilidades y después planificar, si quieren, el precio de venta y el precio de factura, que son conceptos totalmente diferentes, que los vamos a aprender más adelante. Hasta acá, ¿se ha entendido lo que estamos hablando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente. Licenciado. Licenciado. Esto es base para todo, les comento. Se aplica en todo. Una cosa tan simple como esta, como lleve a un conjunto, a un árbol de muchas ramificaciones que pueden verse complejas. Pero en el fondo, todas las empresas, todas las economías, todas las inversiones parten de este principio básico. ¿Sí? La única diferencia en el caso de las empresas industriales que vamos a empezar a ver a partir de ahora es que tenemos que aprender a hablar de los costos. Pero hay una diferencia con los gastos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, dicen que los costos son relevantes en épocas de abundancia de ingresos e indispensables en épocas de crisis. Obviamente, antes de que empiece la pandemia, posiblemente muchos de ustedes, sus familiares, estaban pasando por una situación bastante buena, cómoda, a partir del COVID, y se han visto involucrados en un proceso, en un problema bastante grande. Algunos familiares tal vez han perdido el trabajo, sus papás, etc. Es una cosa que nos ha afectado prácticamente a todo el mundo. Entonces, cuando su papá ha perdido el trabajo, lo vamos a poner en ese enfoque, posiblemente antes de la pandemia, ustedes tenían clases de ballet, tenían clases de inglés, tenían clases de karate, su papá pagaba la natación, entrenaban atletismo, iban al gimnasio, comían sano, pero tras que su padre ha perdido el trabajo, estamos hablando de forma genérica, por supuesto. Entonces, muchos de los lujos o los privilegios que tenían se han visto limitados. Entonces, su papá, para poder disponer de sus ahorros y para poder garantizar que ustedes estén bien, ha tenido que hacer una readministración de los costos. Es decir, oye, no te puedo pagar tu clase de ballet. ¿Por qué? Porque primero tienen que garantizar la comida del mes. Y cosas como esas. Entonces, llegamos a la conclusión de que en épocas de crisis, los costos son relevantes en épocas de crisis. Son importantes cuando hay alto dinero, relevantes. E indispensables en épocas de crisis. O sea, siempre es importante, pero cuando hay crisis es mucho más importante. ¿En qué momento es importante los costos? En cada momento. Pero en épocas de crisis, tanto los ingresos como los costos son indispensables. Hacer una evaluación. Su evaluación constituye un foco de atención para empresas comerciales, industriales y de servicios. Esto, ¿cómo lo resumimos? ¿Cómo resumimos? Es un foco de atención para qué tipo de empresas, para todas las empresas. No hay una sola empresa que no hable de costos. Y si una empresa no administra bien sus costos, está destinada a fracasar. Así de simple. Aquí decimos empresas comerciales, industriales y servicios. En pocas palabras, ¿a quiénes le interesa el costo? A todas, así de simple. Clasificación de las empresas. Las empresas, según su naturaleza, pueden clasificarse en comerciales, industriales y de servicio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estas empresas, si se dan cuenta acá, estamos hablando de empresas comerciales, empresas industriales,
empresas de servicios. Esta clasificación corresponde a una clasificación según la naturaleza de las empresas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo son por su naturaleza las empresas comerciales? Veamos cuáles son las principales características de las empresas comerciales. Número 1, se identifiquen en este proceso, en este ciclo, las empresas comerciales compran, sí compran. ¿Venden? Por supuesto que venden. ¿Venden a crédito? Sí. ¿Y cuando cobran? También ocurre. ¿Y pagan? Por supuesto, proveedores. La pregunta es, ¿en alguna parte se lee o se identifica la palabra producción, transformación? No. Entonces significa que el comerciante o las empresas comerciales simplemente son intermediarias entre los productores y los consumidores. No tiene ningún otro valor agregado. ¿Sí? Pero formalmente es identificada como una sociedad mercantil que se dedica a comprar y vender bienes. ¿Sí? No transforma, ya lo hemos dicho. Simplemente es intermediaria. Puede comercializar con materias primas, productos semiterminados o terminados. En pocas palabras, los comerciantes, ¿qué cosas pueden vender? Cualquier cosa, pero no transforman. Lo máximo de esos comerciantes es poder mejorar la apariencia. Un ejemplo clásico, ustedes agarran y compran un reloj, importan un reloj, como sucedió un buen tiempo con un amigo mío. El reloj, por dar un premio, por colocar números redondos, le costaba a él, por decir, importar en 500 bolivianos. Y a la persona se le ocurrió la brillante idea de hacer cajas de madera con revestimiento de cuero. Pues llegaban los relojes en montones, mandó a hacer cajas de madera de lujo y empezó a vender los relojes en 1500. ¿Cuánto le costó a él el reloj? 500 bolivianos. ¿En cuánto lo estaba vendiendo? 1500. Es decir, prácticamente estaba triplicando el precio, el costo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque mucha gente se deja llevar por las apariencias. Cuando ustedes compran un reloj, ¿se ponen el reloj? Sí. ¿Salen con la caja a la calle para decir, miren la caja más linda que me he comprado, con la que me he comprado un reloj? No creo. Pero muchas personas ven la caja y dicen, wow, qué presentación, qué reloj, qué elegancia. Son estrategias comerciales. Entonces, el comerciante simplemente hace un maquillaje del producto final para que tú lo puedas pagar más. Pero en el fondo, la esencia misma es el producto. Hay una en marketing entre un autor que me gusta bastante, Jock Trout, establece que la gente no compra lo que necesita, compra lo que quiere, que son cosas diferentes. Compra aquellas cosas que realmente le atraen, que le convencen, y no necesariamente aquellas cosas que necesita. Entonces los comerciantes utilizan la imagen, la publicidad, para convencer y comercializar el producto. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa con las empresas de servicio? A ver, antes que nos pasemos al próximo punto. Ejemplo de empresas comerciales. Aquí en Cochabamba podemos citar, por ejemplo, la tiendita que tienen en la esquina de su casa. Empresa comercial podría ser la librería Juventud. Empresa comercial podría ser, si quieren, a ver, la farmacia Cenelías. No, ese es de servicio. Pero cualquier empresa, para poner para colocar es resumido, todo lo que se vende en la cancha, todo lo que se vende en la cancha es actividad comercial. Ninguno produce. O sea, o pocos, pero la mayoría son intermediarios. La caserita que trae sus tomates desde el campo, o sea, generalmente cuando traen tomates, verduras, los dejan en la madrugada, 4 o 5 de la mañana. Hay personas que se dedican a ir a esa hora, compran a los agricultores, compran a los campesinos, y después, tipo 8 o 9, cuando tú vas a comprar, les estás comprando en realidad a los comerciantes, a los intermediarios, aquellas personas que han comprado a las 4 de la mañana de los productores
y están vendiendo a los consumidores finales, las familias. ¿Sí? Empresas de servicios. Son empresas dedicadas a realizar una presentación de esfuerzo intelectual y físico que demanda el uso de tiempo para generar beneficios que registran un costo. Por ejemplo, ustedes cuando salgan profesionales se reciban como financieros, contadores, administradores, economistas, etcétera, van a poder, entre algunas de las ventajas que van a tener la opción de poder asesorar a una empresa, de guiarles a tomar decisiones. Ese asesoramiento es un servicio por el cual las empresas van a tener que pagarles a ustedes. Y obviamente, mientras más preparados estén, más cotizados van a ser. Y por supuesto, lo mismo que pasa en todas las profesiones. Si son buenos, son bien solicitados, son bien cotizados, tienen prestigio, el precio que van a pagar por ustedes va a ser alto. Lo bueno siempre cuesta más. Por algo están estudiando. Entonces, cuando vayan a trabajar, no digo que cobren, sean usureros, pero cobren lo suficiente para tener una vida digna, para compensar todo el sacrificio por el que están pasando ahora. Y créanme, por experiencia propia, vale la pena. ¿De acuerdo? Empresas industriales. Aquí la palabra clave es transformación. ¿Sí? Las empresas dedicadas a hacer uso de recursos que comprometen la aplicación de un proceso de transformación para la obtención de producto final, que será comercializado de forma directa o mediante la intermediación comercial. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, esto es azúcar. Esto es materia prima, material directo. El azúcar, más el agua, si quieren, entra a un proceso productivo. ¿Sí? Y, consecuencia, una vez que viene a esto, surge un producto final. La misma botella el mismo producto final que todo el mundo conoce y que consumimos, Coca-Cola. ¿Sí? Hay un proceso de transformación de un producto base a un producto final. El producto base, ¿qué sería? Prácticamente de la Coca-Cola. Agua, prácticamente, si quieren, azúcar, ingredientes, inclusive dicen que entra la coca, etc. Son materiales. Entra en un proceso de transformación y se convierte en un producto final. ¿Para qué? Para el consumo. Empresa, si les pregunto qué clase de empresa es empresa Coca-Cola, es empresa industrial. Otro ejemplo de una empresa industrial, por ejemplo, PIL. O sea, tú le vendes leche y lo transforman en ¿qué? En chicolac. ¿Lo transforman en qué? Mantequilla. ¿Lo transforman en qué? Leche de soya, si quieren, lo transforman en muchos, pero muchos derivados. Hay un proceso de transformación de un producto base hacia un producto final. Entonces, muchas veces la relación es directa y muchas veces hay una materia que puede ser utilizada para varios productos. El mejor ejemplo de esto es lo que pasa con la leche. Tú le vendes un solo producto, la leche, y esta leche se convierte, si quieren, ¿en qué? En helado, mantequilla, leche deslactosada, leche light, leche saborizada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Empresa industrial.